Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Hoy quiero hablarles acerca de una novela, pero más que una novela, se trata de una historia. Una historia que aún es una herida abierta del Perú. Y les hablo de La Hora Azul, de Alonso Cueto, publicada en el año 2005. Una obra que ganó el Premio Herralde de novela y lo hizo con toda justicia, porque pocas ficciones abordan con tanta profundidad la humanidad, la memoria y el dolor que dejó la vivencia interna en nuestro país. Alonso Cueto es uno de los escritores peruanos más importantes de las últimas décadas. Su narrativa se caracteriza por explorar lo íntimo, lo emocional, y ese territorio frágil donde la vida privada se cruza con la historia colectiva. Y La Hora Azul es probablemente uno de sus trabajos más potenciales, porque toca una parte del Perú que todavía seguimos intentando entender. El periodo posterior al conflicto armado con Sendero Luminoso y la respuesta militar de nuestro propio Estado. Cueto no escribe para dar lecciones, sino para hacernos sentir, para hacernos centrar de manera silenciosa en una época que aún repercute en nuestras familias, en nuestras ciudades y en nuestra forma de ver el país. La novela se sitúa justamente en esa etapa posterior a la violencia, ese momento en el que el Perú, aunque ya no está en guerra, sigue cargando con traumas, silencios y cicatrices que no terminan de sanar. Y eso es lo fascinante de esta historia, que nos muestra cómo ese conflicto no solo dejó consecuencias políticas y sociales, sino que también transformó la vida privada de miles de personas, incluso de aquellas que estuvieron aparentemente lejos de la violencia. Aún así, nos invita a pensar en la culpa colectiva, en las responsabilidades heredadas y en cómo cada uno, desde su lugar, arrastra pedazos de un país roto. El corazón de la novela gira en torno a su protagonista, Adrián Ormache. Al inicio lo conocemos como un abogado limeño de clase alta, un hombre que aparentemente lo tiene todo: éxito profesional, una buena posición económica, una familia estable, pero también es alguien desconectado emocionalmente, casi indiferente al mundo que lo rodea, viviendo en una burbuja cómoda, típica de ciertos sectores de Lima, que nunca miraron demasiado más allá de sí mismos. Sin embargo, su vida cambia por completo cuando aparece un secreto familiar que estaba enterrado desde tiempos del conflicto interno, un secreto relacionado más con su padre, un militar respetado, admirado, pero que quizá no fue el héroe que Adrián siempre creyó. Este descubrimiento es el punto de quiebre que lo saca de su comodidad y lo obliga a iniciar ese viaje profundo, casi doloroso, hacia su propia identidad y hacia la verdad de su familia. Y es ahí donde la novela se vuelve más que una exploración personal, se convierte en una metáfora del país entero, porque así como Adrián tiene que revisar su pasado familiar, el Perú también necesita revisar el suyo. Así como él descubre verdades incómodas, nosotros también debemos enfrentarnos a la historia que muchas veces preferimos callar. Para resumir, La Hora Azul nos sitúa en un Perú posterior al conflicto, pero todavía herido, y desde esa herida nos presenta a un protagonista que, sin buscarlo, se ve arrastrado a una búsqueda personal y moral que lo transformará por completo, y a través de él
La novela explora temas como la culpa, la memoria, la responsabilidad y las marcas que deja la violencia, incluso en quienes nunca la vivieron directamente. Esta es solo la puerta de entrada. En las siguientes partes iremos descubriendo cómo ese secreto familiar no solo destapa el pasado, sino que obliga a Adrián y a nosotros como lectores a mirar el país desde otro lugar, con otra sensibilidad y otra conciencia. El descubrimiento, el secreto del padre. A veces la vida no cambia con un terremoto, cambia con papel, con una frase, con un nombre que aparece donde nunca esperas verlo. Para Adrián Ormache, todo comenzó con un encuentro casi accidental, un comentario suelto, una conversación que parecía no tener importancia, un recuerdo ajeno que iba a abrir una puerta que él jamás había pensado tocar. Porque en su casa la historia del padre está completamente cerrada. Su padre, ese militar al que todos describían como impecable, recto, honorable, un hombre que simboliza disciplina, orden, patriotismo, alguien que desde su muerte había quedado congelado en esa imagen inmaculada con una fotografía que se niega a envejecer. Adrián había construido su vida sobre esa certeza, el orgullo silencioso de llevar el apellido de un hombre respetado. Todo eso cambia el día en que escucha algo que no encaja, no un escándalo, no una acusación directa, solo una grieta, una sospecha, dicen que tu padre estuvo en Ayacucho, pero no en cualquier cuartel. Ayacucho. La palabra cae como un peso en la mesa, porque Adrián lo sabe, Ayacucho durante la guerra interna no fue un destino militar cualquiera, fue un escenario donde la violencia dejó cicatrices que aún duelen. Fue el corazón de una época en la que los límites se rompieron, en la que el Estado y la insurgencia se enfrentaron de formas brutales y donde miles de historias quedaron enterradas. Intrigado, Adrián comienza a buscar. No lo hace con escándalo ni desesperación, lo hace con esa curiosidad elegante del abogado que es, creyendo que todo se aclarará rápido, que no habrá sorpresas, que quizás solo confirmará que su padre hizo lo que muchos hicieron, cumplir órdenes, servir. Pero a medida que avanza, los documentos se empiezan a contar otra historia. Una que nunca escuchó en su casa, una que nadie mencionó en los almuerzos familiares ni en las sobremesas donde se repetían anécdotas militares con orgullo. Los papeles hablan de un cuartel específico, de operativos, de intervenciones nocturnas de prisioneros, y entre esas líneas aparece un nombre, Miriam. Al principio solo era eso, un nombre. Pero ese nombre no debería estar allí, no debería repetirse en documentos distintos, no debería aparecer vinculados a fechas, a lugares donde su padre estaba presente. Adrián comienza a preguntar, a tocar puertas, a buscar a quienes estuvieron allí, y poco a poco, con retazos, con testimonios fragmentados, con silencios que pesan más que las palabras, la historia emerge. Miriam no era una soldado. No era parte del personal, no era una prisionera, una mujer retenida en circunstancias que nadie quiere describir con precisión. Una mujer que, según los rumores, tuvo una relación con su padre. Pero esa palabra, relación, empieza a sonar falsa, incómoda, torcida, porque a medida que Adrián escucha más, comprende que no fue amor, ni encuentro, ni elección. Fue algo marcado por la desigualdad absoluta, por el poder, por el miedo, por la vulnerabilidad total en la que estaba esa mujer. Y entonces ocurre algo que no esperaba. La imagen del padre comienza a quebrarse. Ya no calza con el héroe familiar. Ya no coincide con las medallas ni con los discursos. La figura rígida, vertical, imponente empieza a llenarse de sombras. Adrián, al descubrir esto, no siente odio inmediato. No siente rechazo. Siente desorientación, un temblor moral. Esa sensación de que algo en la base de tu identidad se ha movido sin que tú lo hayas permitido. ¿Por qué? ¿Qué significa enterarte de que tu padre pudo haber sido víctima y victimario? ¿Qué pasa cuando la historia que te contaron comienza a bajarse? ¿Cómo sostener el orgullo si de pronto aparece una verdad que lo contradice todo? Adrián empieza a hacerse preguntas que duele. ¿Por qué nadie le dijo nada? ¿Qué sabían sus hermanos? ¿Qué sabía su madre? ¿Quién decidió que debía recordarse y qué debía ser sepultado? Y sobre todo, ¿qué
¿Qué significa heredar un pasado que no elegiste? Porque Adrián no estuvo allí, él no hizo daño a nadie, él ni siquiera sabía que esa mujer existía, pero la sombra igual cae sobre él, porque lleva ese apellido, porque ese hombre fue su padre, porque aunque no quiera, esa historia está tejida con la de Miriam. La revelación no se queda en lo superficial, lo remueve, le provoca una herida moral profunda, una mezcla de vergüenza y incredulidad, una necesidad casi visceral de entenderlo todo. Ya no quiere rumor, no quiere fragmento, quiere la verdad completa, aunque duela, aunque destruya lo que siempre creyó firme. Y es allí donde comienza la obsesión, su propia hora azul, ese periodo entre azul y la sombra donde uno no sabe si está viendo el final de algo o el inicio de algo real. Adrián necesita encontrar a Miriam, necesita su voz, necesita su versión, porque en el fondo lo que busca no es solo reconstruir la historia de su padre, sino reconstruirse a sí mismo, porque cuando la memoria familiar se rompe, uno queda mirando los pedazos con miedo, pero también con la intención profunda de que la verdad, por más amarga que sea, es el único lugar donde uno puede volver a empezar. Bien. En este punto se verá explícitamente, hablaré sobre la búsqueda de Miriam. Trata sobre un viaje físico y emocional. Esto comienza con Adrián, cuando empieza un proceso casi detectivesco, minucioso, para poder encontrar a Miriam. Esto se da producto de o motivo por la culpa, por curiosidad y una necesidad casi espiritual por entender el pasado. Todo este tipo de emociones, sensaciones, todo ese producto, esa mezcla genera el que Adrián empiece este viaje, este inicio, este proceso. Con todo ello, después de que Adrián toma la decisión de iniciar este proceso, él procede a visitar a antiguos compañeros militares de su señor padre. También visita a ex prisioneros y también a personas que acontecieron, fueron testigos, que fueron parte del conflicto. Para Adrián, este viaje se podría decir o lo podría categorizar como algo simbólico para él mismo. ¿Por qué? Porque Adrián era un hombre limeño que vivía en comodidad, con todas las comodidades que podía haber. Y sin embargo, a raíz de todo este viaje que inicia, todo este proceso que toma, producto de todas estas sensaciones que tiene para poder encontrar a Miriam, él entra al Perú. Pero, ¿cómo decir entra al Perú? Entra al Perú profundo, al Perú interno, donde muchas veces se ven cosas muy, muy distintas. Y como decía, Adrián, al ser un hombre con muchas comodidades, un limeño que vivía tranquilamente, se adhiere al Perú profundo, el país real que la élite nunca mira. Se podía decir así, titular así. Adrián, en todo este proceso, al adentrarse al Perú profundo, él va descubriendo historias de violencia, principalmente, historias donde ciertamente generan trauma y a la vez un silencio profundo al momento de escucharlas. Esto se da a través de todo el confrontamiento y la crudeza de una guerra que él nunca vivió. Pero por todo lo que él escuchaba, por todas esas historias, él lo siente y siente algo diferente, algo distinto que él nunca más vio o que jamás ha sentido.
Esta guerra principalmente marcó de manera muy fuerte al país. Y era en ese momento que Adrián se enteraba o se daba cuenta de muchas cosas que él nunca había vivido o que quizás nunca vivirá, y cosas que nunca quizás pasaban por su mente que puede haber sucedido. Con todo esto, la identidad de Adrián empieza a tambalearse, a dudar. Con todo esto, con todas las historias, con toda la mezcla, todas estas emociones, productos de este inicio, de este proceso por adentrarse a buscar a Miriam, él deja de verse como un abogado exitoso. Se empieza a ver de una manera diferente. Se empieza a ver como un hijo de un hombre asociado a crímenes, como un hijo de un hombre asociado a conflictos. Esto es algo muy llamativo, todo a raíz de este viaje que inició Adrián. Buenas tardes, mi nombre es Herbert Luis Reyes Natividad y me ha tocado el encuentro con Miriam, Humanidad, Dolor y Revelaciones. El encuentro entre Adrián y Miriam representa el corazón emocional de la Hora Azul. No es un simple diálogo entre dos personajes, es un choque entre dos mundos y dos memorias marcadas por la guerra interna del Perú. Después de una búsqueda larga, incierta y casi obsesiva, Adrián llega finalmente a la mujer que su padre mantuvo cautiva. Él llega con preguntas, con miedo, con esperanza y con culpa. Ella lo recibe con silencio, con distancia, con una memoria cargada de cicatrices. Desde el primer momento, el ambiente que los rodea está lleno de tensión y de un respeto involuntario que brota de lo no dicho. Adrián esperaba encontrar a una mujer destruida, quebrada, resentida. Pero Miriam aparece como una sobreviviente, no como una sombra. Es una mujer que lleva en la mirada el peso de lo vivido, pero también la decisión de seguir adelante con su vida. Su presencia es digna, firme, su necesidad de levantar la voz. Miriam demuestra algo esencial. No es solo un recuerdo doloroso del pasado militar de Ormache. Es una persona completa, con emociones complejas, con una historia que el protagonista nunca había considerado en su totalidad. El diálogo entre ellos no se da en gritos ni en explosiones dramáticas, sino en tensiones suaves, en silencios que dicen más que las palabras. Cada respuesta de Miriam obliga a Adrián a replantearse su ideal del pasado, a mirar de frente lo que siempre estuvo oculto en su familia. No se trata solo de saber qué hizo su parte, sino de entender lo que significa para quienes lo rodearon. La información no es solo histórica, es humana, íntima, dolorosa. En el encuentro afloran verdades duras. Miriam cuenta aspectos de su encierro, la violencia y la relación forzada con el militar, pero también revela recuerdos que rompen cualquier interpretación simplista. No se limita a narrar el horror, habla de momentos ambiguos, de sensaciones contradictorias, incluso de afectos que surgen en medio de la violencia. Esto incomoda a Adrián, porque esperaba una historia clara, polarizada entre víctima y victimario, pero la vida no es así. Aquí surge el punto clave. ¿Miriam es víctima? Sí, pero no es solo eso. El padre de Adrián fue víctima de un contexto militar violento, pero también fue victimario. El encuentro obliga al lector y al protagonista a entender que ya existen fronteras perfectas entre el bien y el mal. La novela no busca condenar, sino revelar, mostrar que la memoria es algo gris donde conviven el miedo y la dependencia, la humanidad y la culpa. Nada es puro, nada es absoluto. Pero Adrián, en este contacto directo con el dolor ajeno, marca un antes y un después. Por primera vez se entiende la magnitud real del conflicto. Ya no es un hecho histórico, sino una persona frente a él. Deja de ser hijo de un héroe militar o de un hombre respetado por la sociedad limeña, para convertirse en alguien que carga, aunque no lo quiera, con el legado de la violencia. Su identidad tambalea. Su identidad se tambalea. Descubre que la verdad puede ser más pesada que el silencio, pero también más transformadora. El encuentro con Miriam es una puerta que se abre
y ya no puede cerrarse. El pasado familiar se vuelve también una responsabilidad personal y la culpa heredada toma formas concretas. Y sobre todo Adrián comprende que conocer la verdad no sana de inmediato, pero es el primer paso para dejar de vivir en la oscuridad. La memoria duele, pero el olvido destruye. Ese momento de reconocimiento, más que cualquier revelación explícita, es lo que convierte esta escena en el núcleo emocional de la novela. Adrián y Miriam se observan como dos personas unidas por una historia que no eligieron, pero que ambos cargan en busca de una redención. Ella busca dignidad, y ninguno sale igual después de ese encuentro. Es un cruce breve, intenso, que encierra la esencia de la hora azul. Mirar el pasado no para repetirlo, sino para comprenderlo y con suerte transformarlo. Y una conclusión breve, para cerrar con esto, sería: el encuentro con Miriam no solo revela la verdad sobre el padre de Adrián, sino que también expone la verdad más profunda de la novela. Las heridas del conflicto no desaparecen, siguen en las personas, en las familias y en la memoria del país. Miriam representa ese dolor digno, Adrián la culpa heredada, y ese instante en que se encuentra, aunque breve, abre el camino a la reflexión, a la responsabilidad y a la posibilidad de todavía una frágil o de algo de una sanación. Transformación del protagonista. Identidad, culpa y responsabilidad. Tras el encuentro con Miriam, Adrián atraviesa la transformación más compleja de toda la novela. Lo que inicialmente parecía una búsqueda externa, averiguar qué hizo su padre, se convierte en una confrontación interna con su propia identidad. Adrián descubre que su vida construida sobre la estabilidad, el prestigio profesional y la comodidad económica estaba sostenida por un silencio histórico que nunca cuestionó. Ahora debe enfrentarse a una culpa que no es suya, pero que lo atraviesa la culpa heredada. Esa culpa lo obliga a revisar no solo quién fue su padre, sino también quién es él mismo. Entiende que crecer en la élite limeña implicó vivir separado del país real, de su dolor y de las consecuencias de un conflicto que, mientras él estudiaba en colegios exclusivos, destruía vidas a pocas horas de distancia. Esa grieta moral empieza a desestabilizar su mundo íntimo. Su matrimonio se vuelve frágil porque Adrián ya no puede sostener la máscara del abogado exitoso y emocionalmente distante. Su relación con sus hijos se tiñe de preguntas. ¿Qué legado está transmitiendo? ¿Qué significa ser padre cuando descubres que el tuyo estuvo implicado en actos atroces? Incluso su carrera profesional, antes fuente de orgullo, pierde sentido ante la magnitud del sufrimiento que ha conocido. Esta crisis personal lo obliga a replantearlo todo. Adrián se siente por primera vez y mira de frente la historia del país. Un Perú marcado por la desigualdad, el racismo y la impunidad, donde miles y miles de familias como la de Miriam han cargado con un dolor que nunca llegó a las oficinas de abogados ni a los salones limeños. La transformación de Adrián no es inmediata ni heroica, es incómoda, contradictoria y profundamente humana. Entiende que, aunque no puede cambiar lo que hizo su padre, sí puede asumir una responsabilidad moral frente al pasado. Y esa responsabilidad consiste en no mirar hacia otro lado, en no refugiarse en el silencio que protegió a su familia durante años y años. Su arco psicológico revela la esencia de la hora azul, un hombre aparentemente completo que despierta al escuchar el sufrimiento de las demás personas.
que reconoce sus privilegios y que descubre que la verdadera dignidad no está en el éxito social, sino en la capacidad de enfrentar la verdad, de enfrentar los conflictos, por tan doloroso que sea. Adrián aprende que la memoria no solo es un ejercicio nacional, sino también un proceso íntimo que redefine quiénes somos y cómo elegimos vivir. Con todo esto, Adrián puede llegar a la conclusión de que a pesar del pasado que tuvo su padre y de la marca que dejó en él y en las demás personas, Adrián puede actuar de una forma moral y reivindicar los hechos y actos que tuvo su padre en su momento para poder mejorar tanto la imagen como el estilo de vida que él lleva, ya que, como se sabe, debido a estas acciones que tuvo su padre, ahora las consecuencias las lleva él. Y bueno, él decide y puede redefinir y elegir cómo empezar a vivir. Bueno, y ahora para cerrar nuestra presentación, creo que vale la pena recordar que La Hora Azul no es solo una novela sobre la búsqueda de una mujer o la revelación de un secreto familiar, sino que va mucho más allá. En realidad, trata sobre una historia sobre cómo el Perú todavía intenta entender su propio pasado. En la novela, Adrián Ormache inicia como alguien desconectado de la otra realidad del país. Vive en una Lima cómoda, profesional, donde el conflicto armado parece que es un capítulo ya superado. Pero poco a poco se va dando cuenta de que aunque él vivió lejos del terror, de igual forma parte de esta historia, en donde esta toma de conciencia no es sencilla. Lo golpea descubrir que su padre, a quien siempre vio como un héroe, estuvo envuelto en crímenes que fueron cometidos en la base militar de Putis, y que la víctima, Miriam, no es solo un hombre, sino una mujer con historia, con familia, con heridas que siguen abiertas. Creo que, este contraste es uno de los mensajes más fuertes de la novela, ya que mientras algunos vivían en una ciudad casi indiferente, otros sufrían desapariciones, abusos, desplazamientos. Y esa igualdad en el sufrimiento es una herida que todavía no termina de cerrar. Claro, La Hora Azul nos muestra que el conflicto armado no solo marcó quienes estuvieron directamente involucrados, sino también marcó a quienes prefirieron no mirar o no preguntar. Al final, todos quedaron atrapados entre silencios, culpas y verdades incómodas. A mí me impacta cómo en la novela se critica bastante el silencio. Ese silencio que durante años se mantuvo en muchas familias, en instituciones y en la sociedad. Un silencio que, como se ve con Adrián, puede durar décadas, pero tarde o temprano termina rompiéndose. Y cuando se rompe, aparecen preguntas que duelen, como por ejemplo, ¿qué hizo realmente mi familia? ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Cómo convivimos con lo que se hizo en nuestro nombre? Esa es la confrontación ética que vive el protagonista y que refleja la confrontación pendiente del país. También creo que la búsqueda de Miriam simboliza algo mucho más grande. La necesidad de escuchar a las víctimas, pues Miriam representa a miles de personas que no tuvieron voz, que fueron olvidadas o reducidas a una estadística. Y cuando Adrián decide encontrarla, aunque sea tarde, simboliza un intento de reparación, un acto de reconocimiento. Ya que la memoria no es solo recordar, la memoria también es escuchar, empatizar, asumirla.
La hora azul nos dice que mientras no enfrentemos lo que pasó, no podemos construir un país más justo ni reconciliarnos con nuestra historia. Y eso nos lleva al legado del conflicto, que no es un legado de victorias ni de derrotas militares. Es un legado de aprendizaje, de advertencia y de responsabilidad. Nos muestra que la violencia surge cuando un país se parte en dos, cuando no hay igualdad, cuando ciertas vidas parecen valer menos que otras. La novela prácticamente nos dice: mírate Perú, mira tu pasado para que no vuelvas a repetirlo. Y creo que ese es un mensaje que sigue siendo muy urgente hoy en día, porque todavía hay muchas desigualdades, prejuicios y zonas del país que siguen siendo olvidadas. Entonces, en conclusión, La Hora Azul no solo reconstruye el pasado, nos cuestiona nuestro presente, nos invita a reconocer que la reconciliación no nace del olvido, sino del reconocimiento de la verdad, de la justicia y de la memoria. Y sí, el cierre que nos deja la novela es claro. Solo cuando aceptamos las verdades incómodas, así como Adrián acepta la suya, podemos empezar a sanar como país. Y esa es finalmente pues la lección que el conflicto nos dejó, que la dignidad y la verdad nunca deben ser sacrificadas en nombre de la violencia, que cada historia merece ser contada y que el futuro solo se construye cuando entendemos de dónde venimos.